Bueno, vamos a hablar con el fiscal Marcelo Romero en esto que se llama Dos Preguntas. Marcelo, gracias por el tiempo. Y la primera pregunta es, cuando la gente dice un fiscal en la sala, ¿qué significa? ¿Todos los fiscales, vos sos el fiscal de la República? Gracias, Diego, por esta oportunidad. No, evidentemente hay un error de concepto. Si bien el fiscal representa a la comunidad de los procesos penales, al ser un integrante del Ministerio Público Fiscal, justamente lo que existe en la República Argentina es jurisdicción y competencia. Es decir, no puedo ejercer competencia como fiscal de La Plata por un hecho cometido en Jujuy, en La Pampa o en Santa Cruz. Ni siquiera en otro departamento judicial de la provincia de Buenos Aires, porque para eso hay un fiscal de ese distrito, hay un juez que ejerce la jurisdicción y eventualmente son ellos, mis colegas del Ministerio Público o de otros ministerios públicos, quienes deben tomar conocimiento y eventualmente accionar. Si bien podemos, como magistrados del Ministerio Público, como magistrados requirentes, es decir, nosotros no decidimos, sino que peticionamos a los jueces iniciar de oficio, porque lo debemos hacer cuando tomamos conocimiento de un hecho ilícito, debemos respetar las jurisdicciones y debemos respetar las competencias de cada uno, ¿verdad? Obviamente que Twitter sirve, o las redes sociales en general, para hacer docencia y explicar un poco a la comunidad cuál es la división judicial de un país federal. Cada provincia tiene su poder judicial, hay un poder judicial federal con jurisdicción en toda la República, pero las competencias deben ser respetadas, si no estaríamos excediéndonos en nuestras funciones y no solamente incumpliéndolas, sino que a su vez cometiendo un delito, que es el abuso de autoridad. Acabas de decir algo que me gustó, ¿no? Es decir, que representás al pueblo, al fiscal. En este proceso de reforma judicial, y que para mí siempre es muy largo el proceso de reforma judicial porque estamos pasando de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, pero en el medio se crean un montón de jueces. La pregunta es, ¿qué opinión tenés sobre la reforma judicial y sobre esto del sistema inquisitivo y el acusatorio? ¿Qué se le puede explicar a la gente para que entienda la diferencia de estas cosas y la importancia que reviste la creación de fiscalías en un proceso de reforma judicial? Sí, el sistema acusatorio es aquel que informa todos los procedimientos penales, todos los sistemas de enjuiciamiento penal, donde se divide la función investigadora, la función que lleva adelante el Ministerio Público, de la función de los jueces. Es decir, divide de una vez y para siempre roles y funciones y quita esa esquizofrenia que tiene el juez del inquisitivo, del sistema inquisitivo, de investigar y sentenciar. Es decir, tiene que evaluar su propia investigación. La división de tareas y funciones del sistema acusatorio es la que más se adapta a nuestra realidad constitucional y la más adoptada en el mundo entero, en el mundo moderno, donde el Ministerio Público Fiscal, el fiscal, lleva adelante la investigación, luego defiende su tesis en un juicio oral y los jueces, en la etapa de investigación o de instrucción, son los que controlan el accionar de las partes, por eso se llama juez de garantía, aunque es una tautología, porque todos los jueces defienden o protegen las garantías constitucionales, pero así se denomina, o juez de contralor en otras jurisdicciones, y eventualmente, si llega la causa a juicio, hay un juez diferente o un grupo de jueces, es decir, un tribunal, que son los encargados de llevar adelante el juicio oral. Ahora bien, no debemos confundir el sistema acusatorio, que vemos en las películas en el derecho anglosajón, donde el fiscal es el dueño absoluto de la acción y decide si acusa o no acusa, si investiga o no investiga. Pero es algo completamente diferente porque en el medio de esto está el pueblo, está la comunidad que controla al Ministerio Público. No solamente elige a los fiscales jefes, a los fiscales de distrito por el voto popular, sino que controla por la institución del gran jurado, no el de las películas, sino un grupo mucho mayor de ciudadanos, cada una de las investigaciones que lleva adelante el fiscal de distrito. ¿Por qué? Porque en los países anglosajones el dinero de la comunidad es de la comunidad, no es del Estado, no es de los funcionarios solamente administran ese dinero público y deben rendir cuentas. Fíjate lo lejos que estaríamos de eso, ¿no? Deben de rendir cuenta de cada uno de los gastos que realizan. Y la investigación penal, obviamente que es un gasto. Por eso es que el fiscal norteamericano, el fiscal inglés, puede celebrar acuerdos, puede transar, en el sentido jurídico de la palabra,
con el imputado y su defensor una pena, o hasta puede dejarlo exento de la pena al delincuente si el delincuente colabora con la justicia para descubrir un delito mayor. Eso no existe en la República Argentina, no existe en el derecho continental europeo, sino que el fiscal es el titular de la acción pública, pero al haber un sistema de delitos justamente de acción pública, debemos investigar todos los delitos, desde el hurto de una lapicera hasta el homicidio calificado o la violación seguida de muerte. Si bien es cierto que se está tratando de adoptar los denominados principios de oportunidad, es decir, que el fiscal, frente a casos de bagatela o de derecho penal mínimo, le reste importancia para darle mayor importancia a los delitos mayores o los delitos más graves, el fiscal debe investigar todo delito de acción pública y eventualmente llevarlo a juicio oral. Ahora bien, la reforma que nos propone el Poder Ejecutivo Nacional es una reforma multimillonaria en cuanto a sus gastos y tal vez inoportuna por el momento que estamos viviendo y por la crisis que todavía no tenemos ni siquiera noción a cuánto se va a extender, la crisis económica me refiero. ¿Hay cosas para hacer en la justicia? ¿Hay cosas para modificar en la justicia? Muchísimas. Esta que me preguntás, yo creo que es la fundamental, la instauración del sistema acusatorio a lo largo y a lo ancho del país. Requiere, por supuesto, acuerdos con los gobernadores y con las legislaturas, porque los sistemas procesales son exclusivos de cada provincia. Si bien hay un sistema federal, lo más importante para la comunidad es el delito común, el que sufre a diario el robo, la violación, las amenazas, etcétera, que queda a cargo de la justicia ordinaria de cada provincia. Sería realmente muy oportuno, ya sea por la vía de una ley marco que las provincias puedan adherir, o respetando las idiosincrasias de cada provincia, pero que se adopte en cada legislatura operativo también, en mi opinión, modificar la multiplicidad de instancias. El Pacto San José de Costa Rica, incorporado a nuestro texto constitucional, exige un doble conforme, es decir, que una sentencia judicial tenga por lo menos un tribunal revisor. Acá tenemos como 8 instancias, si sumamos todas las instancias que tenemos hasta la Corte Federal y la Corte Internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, nunca las causas terminan porque siempre hay un paso más para seguir adelante. Y esto no es una crítica a los abogados defensores, en el caso mío, los contradictores procesales a quienes enfrento, porque obviamente son herramientas que deben acudir a ellas para cumplir con su responsabilidad profesional, pero nunca tenemos una sentencia definitiva porque permanentemente se pueden apelar no solamente las sentencias, sino cada uno de los casilleros que van incorporándose al proceso, el pedido de detención, la indagatoria, el procesamiento, la prisión preventiva, la elevación a juicio, y cada una de esos pasos, de esas instancias, pueden ser recurridas. Obviamente que una causa para llegar a sentencia definitiva firme puede tardar de 15 a 20 años. Esto no es justicia, no solamente para la víctima, que nunca va a tener respuesta frente al delito que sufrió, sino también para el propio imputado, que sigue siendo inocente hasta que una sentencia diga lo contrario. Es decir, que hay un estado de indefinición que es inaceptable. Otra reforma que es necesaria, en mi opinión, siempre, la digitalización del expediente. Seguimos trabajando con expedientes de papel cosidos con agujas de colchonero e hilos de algodón, con carátulas de cartón. Su majestad del papel reina en los tribunales argentinos. Si bien es cierto que hay cierta digitalización de algunas fojas, fíjate que le llamamos fojas todavía con F, exacto, en el castellano antiguo, a las hojas, ¿no?, de cada expediente, todo lo que se produce en las comisarías, nuestros auxiliares en la tarea de investigación, en las oficinas periciales, etcétera, o la documentación que se aporta al expediente, sigue siendo en sostén de papel. También es imperativo adoptar la firma digital para todos los operadores del sistema, no solamente para los magistrados y los secretarios, sino también para los abogados particulares, para que el abogado particular, el que, permitime la expresión vulgar, el que patea los tribunales todos los días, el que no cobra un sueldo del Estado, sino que tiene que cobrar de acuerdo a su trabajo por el cliente, tenga de su estudio un control remoto del expediente y hasta el propio particular, a través de su abogado, pueda consultar el expediente, teniendo en cuenta lo que viene en la pospandemia, Diego. Exacto. Porque en la pospandemia va a haber que respetar el distanciamiento social, va a haber que adaptar la oficina judicial, que está atiborrada de expedientes y de empleados, debemos cambiar nuestras formas
de higiene, deben existir instalaciones adaptadas justamente para esta nueva realidad, elementos de protección, en fin, hay tanto para hacer, tanto para hacer. Y si abrimos un poquito más el abanico, ya no solamente al sistema judicial, sino al sistema penal todo, es decir, incorporamos también las oficinas policiales y penitenciarias, por ejemplo, la creación de nuevas cárceles o la restauración de las existentes, es imperativo, porque siempre nos quedamos en la superpoblación, siempre nos quedamos en el hacinamiento, Exacto. que son reales, Sí, sí, que sí, son sí, obvio, reales sí. y no se puede negar. Ahora, si la población creció, hay que hacer nuevas escuelas, hay que hacer nuevos hospitales. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene servicio penitenciario propio, no tiene cárceles propias. Es decir, fíjate que en estos 5 minutos hablamos de un montón Sí. de posibilidades de reformas necesarias y que serían mucho más baratas que esta reforma que se propone exclusivamente a la justicia federal de Comodoro Pi. Exactamente. Bueno, Marcelo, esto es 2 preguntas nada más. Yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Creo que da para que armemos un Zoom gigante, y ya te tomo el compromiso que le vamos a armar, porque creo que son temas que son necesarios y creo que la gente tenemos que usar estas, como bien dijiste vos, ¿no? Todas estas herramientas nuevas que nos dio la pandemia, empezar a usarlas para educar al soberano, ¿no? Justo en el día de Domingo Faustino Sarmiento, recordar que él decía esa frase, hay que educar al soberano. Si querés una pequeña reflexión final, y bueno, te agradezco ya desde ya tu tiempo. No, le agradeció soy yo y creo que diste en la tecla, justamente. La educación es todo. Todo lo demás podemos tener las mejores leyes, los mejores códigos, los mejores jueces, los mejores tribunales. Sin educación no hay república. Gracias. Gracias, Marcelo, muchas gracias.